Gracias, Freddy. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos concede en su gracia y misericordia abrir los ojos, ver un nuevo día. Y hoy es un día muy especial porque es domingo y la iglesia se reúne para adorar al Señor, y nosotros no somos la excepción, somos la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y le damos muchas gracias al Señor porque nos gozamos. La verdad es que gozamos de poder elevar nuestra alabanza a Él. Así que pues esperamos que también ahí en casita, usted que no nos acompaña en este momento, se esté gozando y disfrutando de este día especial. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther. Vamos a Esther. Hemos estado estudiando este libro en el Antiguo Testamento. Y quisiera compartir un solo versículo, aunque vamos a ver algunos más definitivamente, pero quiero compartir en esta lectura el pasaje central, y es Esther 4:14. Este es Esther 4:14. Dice de la siguiente manera: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu benevolencia, por tu amor inalterable, por tu providencia, Señor, porque en todo tiempo y en todo momento experimentamos tu protección, tu preservación, tu cuidado amoroso, y gracias por ello. Y qué hermoso es saber que aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que gracias te damos. Bendice tu palabra en esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, casi todos las personas o los expertos en el cine coinciden en que, hablando de una película de deportes, pues el principal exponente de este tipo de películas es Carros de Fuego. Carros de Fuego, quizás usted la vio, si no la ha visto se la recomiendo. Narra las peripecias de dos personas, hay dos personajes ahí, uno es cristiano, el otro es judío, y todo lo que ellos están enfrentando y confrontando para llegar un día a participar en las Olimpiadas de París en 1924. Bueno, el que es creyente, su nombre es Eric Liddell, Eric Henry Liddell. Él nació en 1902 y su padre y su madre eran misioneros en la China. Su padre era el reverendo James Dunlop Liddell. Y entonces él nace en un hogar que se está dedicando precisamente a compartir las buenas nuevas, la palabra del Señor allá en la China. También tuvo otros hermanos, uno de sus hermanos se llama Robert. Y bueno, la historia dice, cuando nosotros leemos la historia de este Eric Liddell, pues la verdad es que te impacta su testimonio, te impacta su vida. Y la historia dice que sus padres los enviaron a estudiar. Estando ellos en la China, se quedó su hermana con sus padres y envía a los dos hermanos varones, los envían a estudiar a un colegio. Aquel colegio se llama Eton, el colegio Eton allá en Escocia. Y bueno, Eric se empezó a figurar como alguien al cual destacaba siempre en los deportes. Fue jugador, muy bueno jugador de rugby, pero también era un gran corredor. De tal manera que él se va preparando para la carrera. Él pone un evento en el futuro, en su mente, en su corazón. Está la Olimpiada de 1924 en París y él está preparándose para eso, para participar. Llegado el tiempo, pues él participa, empieza pues ahora sí que a hacer los preparativos previos para llevar a cabo esta competencia, y él era muy bueno en 100 metros planos, era el mejor, podríamos decir. Pero resulta que cuando hacen la programación de las competencias,
pues esta competencia de 100 metros planos la programaron en domingo. Y aquel domingo, cuando todo el mundo salió hacia el estadio para ver las carreras, Eric Liddell salió hacia el templo. Era domingo y era el día del Señor, y él era un hombre de convicciones profundas. Sus padres lo habían pues llevado en el camino del Señor desde niño. Y cuando todo el mundo esperaba verle competir allá en el estadio, él está alabando el nombre del Señor en la iglesia y escuchando la palabra de Dios. Obviamente no participó, quedó fuera de esa competencia, pero él se sigue preparando, y las demás competencias, aunque él no era, definitivamente no figuraba para que estuviera entre los primeros lugares. Viene después, entre semana, las competencias de 200 metros planos, 400 metros planos, y él participa en estas dos competencias. Y en 200 metros planos, contra todos los pronósticos, sacó un bronce. Pero luego entonces llega la competencia de los 400 metros planos, y ya estando ahí en los corredores para iniciar la carrera, se dice que un masajista del equipo de Estados Unidos va y le entrega un papelito en la mano, y él lo abre y lee la cita bíblica que dice allá en 1 de Samuel 2:30b: yo honro a los que me honran, yo honraré a los que me honran. Y entonces, pues pareciera ser que aquel versículo, ¿verdad?, impactó tanto en ese momento el corazón, la mente, el cuerpo de Eric Liddell, que sale corriendo, pero les sacó bastante ventaja desde los primeros metros. O sea, es como si hubiera hecho un sprint desde el inicio de la carrera. Solamente quiero decir que sacó el primer lugar en 400 metros planos. Increíble que él pudiera haber ganado 400 metros planos. Entonces en esta mañana yo lo traigo a colación precisamente por lo que vamos a ver con respecto a Esther y también con respecto a Mardoqueo. Mi proposición en esta mañana es: si Dios honra a los que le honran, ¿cómo la vida de Esther y Mardoqueo nos ilustra en este principio bíblico? El propósito general es demostrar la soberanía de Dios y su amoroso cuidado por su pueblo. Eso lo hemos traído como un propósito general desde que estamos viendo el libro de Esther. Es la soberanía de Dios, es decir, el amoroso cuidado de Dios por su pueblo. Y si usted es creyente, inclúyase en esto, es su pueblo, se refiere a usted. Hemos dicho que la soberanía, quiero decir la providencia de Dios, pues es sobre todas sus criaturas y sobre toda su creación, y Él tiene cuidado de todo. Mas sin embargo tiene un cuidado especial por aquellos que le honran, por su pueblo. El propósito específico para esta mañana es estar dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás. El título de este tema es: para un tiempo como este has llegado. Dios, en su infinita gracia y con el anticipado conocimiento de todas las cosas, nos llama a desarrollar ciertas actividades o cierta tarea específica sin que nosotros sepamos cómo ni dónde, pero Él nos hace un llamado, y es muy importante que nosotros estemos siempre al pendiente con nuestros oídos espirituales abiertos para ese llamado que Dios tiene para nosotros. Y sin saberlo cómo, dije, ya estamos ahí, en esa posición o en ese llamado al cual Dios nos ha traído. Para Mardoqueo y para Esther, pues están viviendo una experiencia muy, muy abrumadora sobre ellos, de vida o muerte. Pesa sobre ellos la sentencia de muerte. Y entonces hay un momento muy especial aquí, el que vamos a ver precisamente con este versículo de Esther 4:14, en el cual para Mardoqueo pudiera ser, y él estaba pidiendo a su sobrina, quiero decir a su prima, algo muy específico, y él dice: porque si no lo haces, respiración y liberación vendrá de otra parte para los judíos. Es digno de hacer notar que, aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios
Y bien podríamos escuchar aquí una frase a Mardoqueo decir, aunque si tú callas, debes de saber que de Dios vendrá respiro y liberación para su pueblo. Y sin embargo no lo dice, pero lo vemos. Vemos cómo Dios está actuando providencialmente en estos dos personajes que en un momento de la historia están donde Dios los ha llamado y sin saber cómo ni cuándo están ahí, pero Dios tiene un plan de redención y Él está mirando ese plan de redención a través de las edades y está moviéndonos y dirigiéndonos a través de sus caminos a aquellos que han sido llamados para el Señor y por el Señor. Entonces, bueno, hace tiempo, y lo he mencionado varias veces porque me fue de mucha bendición este libro de A.W. Tozer, se llama Caminamos por sendas marcadas. O sea, Dios ya ha trazado nuestros caminos. Y pues para la persona creyente, aquel que se maravilla del cuidado amoroso de Dios para él, pues se goza y nos gozamos de saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Para la persona rebelde, él quisiera andar por sus propios caminos y así lo hacen. O sea, se apartan de los caminos de Dios, no quieren saber nada de Dios, pero el máximo bien del hombre y de toda la humanidad es saber que Dios nos ama y que nosotros somos felices al lado de Dios y estar en su voluntad, estar caminando en su voluntad. Es lo más hermoso que puede haber. Así que, pero en medio de todo ello está, por un lado, la providencia de Dios, pero por otro lado, la responsabilidad del hombre. Dios no hizo soldaditos de papel para que todos los días se inclinen y le estén diciendo amén a Dios. Cada persona de su propia voluntad habrá de amar a Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo, el sacrificio que Él mismo hizo de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos. Dios no nos compra nuestro amor, y sí es cierto que Él lo hizo todo y Él nos ha predestinado y nos ha elegido y bendito sea el Señor, pero hay una responsabilidad en el hombre. Es decir, sí, Señor, gracias por morir por mí, gracias por salvarme. No podría yo, por mis méritos, venir a tu presencia. Bien, entonces, en esa infinita gracia y conocimiento de todas las cosas, Dios lleva a Esther y Dios lleva a Mardoqueo a ese punto en la historia. Y pues para Mardoqueo fue muy doloroso, igual para ella. Para Esther, pues ese punto de vista, quizás el de Mardoqueo pudiera ser un tanto secundario, superficial, porque él está aunque muy dolido, y vamos a ver ahorita cuál fue la actitud de Mardoqueo en toda esta amenaza que se está cirniendo sobre ellos y sobre el pueblo judío. Sin embargo, para Esther significaba la vida. Para Esther significaba poner la vida de por medio. Sí, pero veamos cómo se desarrollan estos eventos. Vamos a verlo y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero de ellos es el precepto o decreto del rey. El segundo es la petición de la reina Esther al rey. Y el tercero, la pérdida de sueño del rey. El precepto o decreto del rey. Vayamos a la escritura para que leamos ahí en el capítulo 3, 8, 9, 13 y 15. Del capítulo 3, el versículo 8. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. El 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. El 13 dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. El 15.
Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, nosotros aquí vemos como, y lo vimos la ocasión pasada, que Amán, quien era el primer ministro, quiere decir la mano derecha del rey Asuero, pues era un hombre orgulloso y había orden, obviamente, de toda gente debía de humillarse y postrarse delante de él. Mardoqueo no lo hacía, y entonces se le declara a Amán cuál es la nacionalidad de Mardoqueo, y dicen, pues Mardoqueo es judío. Todos los compañeros de Mardoqueo estaban viendo a ver si él verdaderamente se iba a mantener en su convicción de que no se puede postrar delante de ninguna persona o delante de ningún ídolo, sino solamente del Dios verdadero. Y nosotros conocemos esa parte de la historia previa ahí al principio del capítulo 3, pero entonces como Amán se da cuenta de la nacionalidad de Mardoqueo, no solamente él quiere poner mano en él y hacerle un daño a él, sino a todo el pueblo judío. Y convence al rey, ¿verdad? Convence al rey diciendo, hay un pueblo esparcido entre todas, en todo tu reino, que nada te beneficia tenerlos. Lo convence, el rey le da el anillo para que selle el decreto, selle la carta, y salen los correos por todas las ciudades, que a todos los que eran del pueblo judío deberían destruir, matar y exterminar. Entonces, estando así las cosas, vamos a ver la posición adoptada por Mardoqueo, qué es lo que él hace ante este edicto, ante este precepto del rey. En el capítulo 4, del 1 al 3, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Dije hasta el 3, ¿verdad? Y en cada provincia, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Pues esta fue la posición de Mardoqueo. Cuando él conoce el precepto o decreto o edicto del rey, pues él dice que se viste de cilicio y de ceniza y va clamando por toda la ciudad con gran lamentación y lloro y clamor. Y quiero decirles que vestir de cilicio significa obviamente dolor, luto, ¿verdad? Es como si él se considerara, era un dolor tan profundo como si alguien hubiese muerto. Es un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Vestirse de cilicio es una ropa negra, áspera, que ellos se ponían con el propósito de sentir un daño en sí mismos por el gran dolor que les ocasionaba el saber esta noticia. Y Mardoqueo dice aquí que rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Cuando nosotros hablamos de luto, de pena y de dolor, pues normalmente cuando parte un ser querido, pues las personas sufren un desgarre interior. Es como si una parte de ti se te hubiera ido, o sea, es un desgarre en el alma. Hay mucho dolor, mucha tristeza, aún para el creyente saber que murió alguien, tu esposo, tu esposa, tu hijo o tu hija o alguien muy cercano, tus padres. Aún para nosotros sabemos que si la persona que murió le entregó su vida a Jesucristo, pues hay un consuelo interior, sabemos que está en la presencia de Dios, mas sin embargo hay una separación. Y esa separación pues es un luto, trae dolor, trae ese desgarre interior y se sufre definitivamente. Yo creo que estos son unos tiempos en los cuales mucha gente pues está padeciendo luto. Me recuerdo de mi madre verla vestida de negro cuando yo era niño y no me explicaba por qué cuando yo la veía vestida de negro y mucho tiempo, ¿verdad? Murieron algunos familiares. Yo decía, ¿por qué anda de negro mi madre? Entonces ella era el luto, ¿verdad? Que ellos usaban el luto por un mes o más tiempo.
Era la costumbre y es para transmitir y decir, estoy en profundo dolor, estoy en profunda tristeza y angustia porque alguien muy cercano a mí murió. Los tiempos han cambiado y yo no sé hasta dónde, sé que no creo que todo mundo, toda gente, pero ya no se lleva el luto como se llevaba antes, ¿verdad? Se guardaban de, pues, hacer celebraciones o hacer fiestas porque, pues, verdaderamente era un dolor. La persona partió, murió y me duele no tenerla conmigo. Entonces, era lo que estaba pasando con Mardoqueo y él lo transmite a todo el pueblo, a todos los judíos, porque dice aquí que aunque Asuero y Amán se sentaron a beber, dice en el versículo 15 del capítulo 3, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, Entonces, pues, aunque el luto es difícil de llevar, cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que la persona que murió está en la presencia de Dios, es más llevadero. Es más llevadero porque sabemos que la persona que murió, nuestro familiar o amigo, pues está en la presencia de Jesucristo y en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo. Es un estadio de paz y de gozo, de alegría de estar en la presencia de Jesús en el cielo. Así que pues, si no tienes este gozo o esta alegría, busca a Jesús, ¿verdad? Hay una vida después de esta vida, no todo queda aquí en 3 metros bajo tierra. Las personas o el mundo dice, pues el muerto al pozo y el vivo al negocio, pero no es así, o sea, no solamente está ahí en el pozo, o sea, su alma partió. ¿Y a dónde partió? La pregunta es, ¿a dónde partió? Solamente hay 2 destinos, hay un camino ancho y hay un camino angosto. Entonces, asegúrate, Cristo te ama y aunque pudiésemos enfrentar la muerte, pues si estamos en Cristo sabemos a dónde vamos. Entonces la pena o el dolor que nos produce la partida de un ser querido, eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero también quiero ver la petición de Mardoqueo a Esther, ahí en el versículo 7 del capítulo 4. ¿Cuál es esta petición que le hace Mardoqueo? 4:7 al 9. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Pues resulta que el llanto, el lloro y el cilicio que vistió Mardoqueo llegó la noticia a palacio. Esther se da cuenta y le manda a uno de los eunucos, a Atac, ¿por qué estás vestido de cilicio? Y le manda ropas para que se cambie, para que no esté sufriendo esa ropa áspera en su cuerpo. Y Mardoqueo no lo quiere recibir, pero sí le dice a Atac, dile a Esther este recado, que vaya e interceda, dale esta copia del decreto y que vaya con el rey a interceder por nosotros. ¿Sí? Esa es la petición de Mardoqueo. Y ahora quiero que vayamos y veamos la providencia divina, que es la base de la confianza de Mardoqueo. Nosotros aquí vemos la providencia, cómo es que Mardoqueo podía confiar en que aunque las personas que estaban a su alrededor y la misma reina Esther no intercediera, él confiaba en la providencia de Dios. Sí, la providencia divina, base de la confianza de Mardoqueo. Vamos ahí mismo en el versículo ahora del 13 al 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que en cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
Mardoqueo, como dije al principio, no menciona a Dios, mas sin embargo, él sabe que de Dios vendrá la liberación. Él conoce la historia de su pueblo, él conoce cuántas veces Dios liberó a su pueblo de sus enemigos. Él sabe todas estas cosas y él sabe, Dios no puede permitir que venga todo este mal contra su pueblo. Él de alguna otra manera nos liberará, nos traerá liberación. Pero entonces, ¿cuál es la posición de Esther ante el precepto o ante el edicto del rey? ¿Cuál fue la posición? Ya vimos a Mardoqueo. Mardoqueo se viste de cilicio, va clamando por toda la ciudad, ¿verdad? Llorando y clamando a causa de este decreto. Y ahora vamos a ver qué es lo que Esther, cuál fue su posición con respecto a este precepto. Ahí en el versículo 15 y 17, dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Verdad? Ya la reina Esther le había dicho a Mardoqueo en la primera vez que le manda a Atac con esta petición, le dice, mira, hay una sola ley, nadie puede entrar al patio interior en donde se encuentra el rey porque puede morir, hay sentencia de muerte, nadie puede entrar sin ser llamado y yo no he sido llamada en todo este tiempo. Y cuando Mardoqueo le dice, pues tú debes de saber y no pienses que porque estás ahí en el palacio vas a librar tu vida. Entonces le dice, y quizás para esto has llegado al reino. Entonces ella dice, muy bien, entonces pónganse en ayuno, yo también voy a ayunar con mis doncellas día y noche por 3 días, y entonces entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Este es un gran ejemplo de sacrificio, ¿verdad? Es un gran ejemplo de sacrificio de Esther, que está dispuesta a poner su vida en peligro, porque se sabe de que el rey Asuero pues tomaba decisiones muy a la ligera, muy violento, y entonces él podía haber decretado o dicho muerte, ¿verdad? Porque entró sin ser llamada. Mas, sin embargo, Esther dice, bueno, voy a hacerlo y si perezco, que perezca. Entonces aquí vemos el propósito específico, es que Dios nos está llamando a que nosotros pues lleguemos hasta el sacrificio, ¿verdad? Debemos sacrificar por el bien de los demás. Debemos de ver, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Para qué me trajo Dios aquí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es el llamado de Dios? Y entonces llegar a una convicción de decir, bueno, estoy también para seguir a Jesús, pero también hacia el sacrificio, como lo hizo la reina Esther, ¿sí? La petición del ayuno, ya la vimos, ella misma ayuna con sus doncellas, pero estoy resaltando la predisposición al sacrificio de la reina Esther, con esas palabras, si perezco, que perezca. Y aquí yo solamente quiero decir que no es lo mismo participar que involucrarnos. A veces nosotros como creyentes, pues, a lo mejor en muchas áreas de nuestra vida, hay mucha gente que dice, bueno, yo participo, quiero participar en esto, quiero participar en lo otro, pero no es lo mismo participar que involucrarse. O sea, involucrarse va más allá de solamente participar. Yo quisiera poner un ejemplo muy gráfico en esto. Hace muchos años yo escuché es como una fábula, pero la escuché cuando trabajaba en ILSA hace muchos años, y nos decía un ingeniero, estábamos en una junta ahí, y nos relata esta fábula. Dice, bueno, voy a hablar de lo que es participar y lo que es la diferencia entre participar y involucrarte verdaderamente. ¿Y a qué se refería? Dice, bueno, voy a hablar del omelette. ¿Qué es el omelette? Pues es huevo, jamón y queso. Espero que no les dé hambre, ¿verdad? Pero entonces dice, imagínense que la vaca y la gallina pues están diciendo, oye, qué felices hacemos a los humanos, ¿verdad? Porque les gusta mucho el omelette. Y pues estaban en eso cuando se acerca el cerdito
y le dicen, oye, ¿ya te diste cuenta que qué felices hacemos a los humanos porque les gusta mucho el omelette? Y entonces él se les queda viendo y dijo, bueno, sí, pero ustedes participan, pero yo estoy involucrado. O sea, una cosa es participar, y algunos dicen que participan y ni siquiera participan. Pero una cosa es participar y otra cosa es estar involucrado. El cerdito le iba la vida. Entonces para Esther era lo mismo. Mardoqueo con su participación estaba haciendo bien. Es correcto, está participando, pero no es lo mismo. Mardoqueo estaba afuera con cilicio, pero ella estaba entrando al patio interior y le iba la vida en eso. Entonces, aquí, moraleja, ¿participas o te involucras? ¿Sí? La reina Esther se involucró. Es este versículo pues ha dado tantos mensajes y yo creo que tanta gente que hemos sido animados a involucrarnos verdaderamente en cualquier cosa. Yo no quiero decir que solamente en las cosas del Señor que deberíamos y debemos hacerlo, pero en cualquier otra actividad también. Vamos a ver el punto número 2, el romano número 2, la petición de la reina Esther al rey, del capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que al tercer día vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Quiero que se imagine la escena. Lo primero que dice es que Esther vistió la vestidura real, o sea, ella se preparó, ¿verdad? Primeramente había ayunado a Dios junto con sus doncellas, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba ayunando para que Dios les fuera propicio, para encontrar gracia delante de aquel hombre, delante de aquel rey. Y entonces, llegado el momento, ella dice, se vistió sus ropas reales. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Entonces ella se preparó para el encuentro con el rey, ¿sí? Así que ella hace su aparición en el patio interior, el rey la ve, y en ese momento, ¿cuántas cosas no habrán pasado por el corazón y por la mente de Esther si los guardias habrían de ir contra ella y matarla en ese momento? Porque así era la costumbre, o sea, nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado, nadie, porque eso significaba peligro para el rey. Entonces cualquiera que entrase ahí era muerte. Y sin embargo ella está en ese momento crucial pensando, para este momento Dios me ha llamado y aquí estoy, y si perezco, que perezca. Pero ¿qué es lo que la providencia divina hace? ¿Cómo actúa Dios ahí para la voluntad del rey extender el cetro y no dar una orden de ejecútenla? Y el rey, ¿qué fue lo que hizo? Pues el rey estaba enfrente de donde Esther está entrando. Quiero pensar que la vio. Cuántas cosas habrán pasado por su pensamiento, pero lo primero que hace es extenderle el cetro. Dice el versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Qué importante es aquí que nosotros, como personas de este lado del cielo, pues Dios ha extendido también su cetro de gracia. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, que nadie puede entrar a la presencia de Dios sin ser fulminado, porque Él es santo. Y nadie pudiésemos entrar a su presencia, inmediatamente quedaríamos fulminados, muertos por su santidad. Y sin embargo, Él se ha acercado a la humanidad, ha extendido su cetro de gracia, ha enviado a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Quien ahora nos invita a que podamos nosotros pasar a la presencia del Rey, a la presencia de Dios.
Él tuvo que morir para que nosotros no muriésemos. A nosotros nos tocaba muerte por nuestros pecados y sin embargo Él murió para que, dándonos su gracia, nosotros pudiéramos acercarnos al trono de Dios, como dice allá en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios nos está invitando y nos ha extendido su cetro de gracia. Así que no hay excusa. Esto es para todo aquel que en Él creyere. Entonces Dios hace una oferta de gracia para el pecador. Y qué importante es que nosotros respondamos a ese gesto de amor de Dios, porque si no respondemos a ese gesto de amor de Dios, entonces pereceremos. Ahora sí, pereceremos eternamente, estaremos separados de Dios en el infierno. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, nos ha extendido su cetro y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tome nuestro lugar. Él sí murió en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros, Él está orando constantemente por nosotros, pero ahora está abierta esa puerta de gracia que Dios ha dado. Él ha abierto esa puerta de gracia para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Mas tenga vida eterna. El siguiente punto, que es el punto número 3, es la pérdida del sueño del rey. Vamos al capítulo 6. Y aunque la semana pasada vi un poquito acerca de esto, quiero destacar algunas otras cosas, porque dice ahí en el capítulo 6, versículo 1 al 3, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Nada se ha hecho con él. Nosotros a veces, cuando por la gracia de Dios llegamos a ser utilizados por Él o a hacer algo, a veces queremos que la honra llegue en el momento. Pero no siempre es así, no siempre es así. Y aquí yo quiero ver el prestigio de Mardoqueo, porque por esa pérdida del sueño que providencialmente el rey esa noche no pudo dormir, y entonces lee las crónicas reales, todo por la providencia de Dios, entonces viene lo que será el prestigio de Mardoqueo, del 4 al 10. Dice el versículo 4, entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan, y vistan aquel, discúlpenme, tengo que tomar un poquito de agua, me da... Perdónenme, vuelvo a leer. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes del noble del rey, más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará
al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y yo me quedo, Dios, tu providencia. Es grandioso lo que Dios hace en las personas para lograr sus propósitos, y aún aquellos que son nuestros enemigos, pues Dios los pone a nuestro servicio. Y entonces el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Dios honrará a los que le honran, pero a los que le desprecian los tendrá en poco. Y vemos aquí cómo Dios está honrando a Mardoqueo. Le está honrando en un momento crucial, cuando todavía está el edicto cerniéndose sobre todo el pueblo judío y sobre la vida misma de Mardoqueo. El rey no sabe que Mardoqueo es judío, y sin embargo Dios está llevando a este Mardoqueo a una honra. Por eso dijimos: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian tendré en poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos ahora enseguida? Es el pregón. Vimos el prestigio de Mardoqueo, ahora veamos el pregón. En el 6:11 dice: y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y de la misma manera, todos aquellos que tratan de hacernos daño, pues es como si tocaran la niña de los ojos de Dios. O sea, cuando vienen los perversos o aquellos que han urdido o tramado un plan contra sus hijos, dice el profeta Isaías: lo harán sin mí. Y dice también: ninguna arma prosperará contra ti. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él nos guarda y nos protege. Así que Él pondrá en su lugar a aquellos que traman mal contra nosotros, y lo puso en su lugar a Amán, lo puso en su lugar. Tuvo que ahora sufrir él la humillación de aquel que estaba buscando. En ese momento vino Amán a acusar, ¿verdad?, al rey, acusar delante del rey, quiero decir, a Mardoqueo, y lo iba a llevar a la horca. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Pues se encuentra por la plaza tirando de un caballo y pregonando: así se hará al hombre al que desea honrar al rey. Así se hará al hombre al que desea honrar al rey. ¿Sí? Quiero concluir con el pasaje que leímos de allá de primero de Samuel, capítulo 2. Yo honro a los que me honran y desprecio a los que me tienen en poco. Al enterarse de la muerte de Eric Liddell, toda Escocia y Gran Bretaña estuvo de luto. Cuando aquel hombre, ¿qué creen que hizo Eric Liddell cuando ganó los 400 metros planos? Pues él era un predicador y él se fue a la China, se fue a predicar. Él no buscó la fama, es decir, había toda una carrera muy promisoria para él en el deporte, y sin embargo se fue a la China a predicar el evangelio, a servir como sus padres lo estaban haciendo, como misionero. Entonces él se fue para allá, y cuando él muere, dice la historia que toda Escocia y Gran Bretaña estuvieron de luto. Su enfermera relata que sus últimas palabras fueron de regocijo por la tarea cumplida. Dice: lo he entregado todo. Esas palabras de Eric Liddell allá en el lecho de muerte: lo he entregado todo. Esther estuvo dispuesta a sacrificarse entrando al patio interior del palacio del rey sin ser llamada. Mardoqueo y Esther recibieron honra. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Yo honraré a los que me honran. Pero eso se logra
cuando pasamos de solamente participar a estar involucrados. Una cosa es participar y otra cosa es involucrarnos. Nosotros debemos de buscar siempre estar involucrado, es decir, ser parte de, llegar al sacrificio. Y entonces Dios honrará en su tiempo. Cuando las Olimpiadas en Beijing, no recuerdo el año en que fueron hechas, pero los chinos declararon y dieron honra a Eric Liddell. Muchos años después dijeron, él pudo haber sido devuelto a Gran Bretaña porque hubo un intercambio. Resulta que se desató la guerra, Japón invade China, y cuando hubo después un intercambio de prisioneros, lo estaba declarando las autoridades de China. Dicen de Eric Liddell, él tuvo la oportunidad de ser liberado, mas sin embargo dijo, cedo mi lugar a una mujer embarazada que estaba ahí. Y entonces la mujer embarazada sale libre y él se queda. Después él muere de un tumor cerebral y esas fueron sus últimas palabras, ¿verdad? Estando en el lecho de muerte, lo testifica su enfermera y dice, lo he entregado todo, ¿sí? Lo he entregado todo. Un hombre que no solamente quiso participar, sino involucrarse completamente en la vida del Señor. Eric Liddell estuvo dispuesto pues a sacrificarse mientras los demás y recibió honra. La vida en Cristo no es para participar, sino para involucrarnos. Debemos de buscar hacerlo. Busca involucrarte, ¿verdad? Busca entregarte. Cristo entregó todo en la cruz. Entonces ahora nos toca a nosotros entregar todo por Él y por los hermanos. ¿Estarás dispuesto al sacrificio? ¿Estarás dispuesto a, como la reina Esther, y si perezco, que perezca, poder llegar al punto de, no me importa morir si voy por el bien de los demás? Pues eso es lo que Dios nos pide. Si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ahora nosotros debemos dar nuestra vida por Él y por los hermanos. Que el Señor nos ayude a no quedarnos en las orillitas o en la superficie, sino ir a profundidad, a involucrarnos, a estar involucrado en todo lo que hacemos. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios nos ha escogido para estar siempre por cabeza y no por cola. Nosotros debemos dar siempre buen testimonio en donde quiera que vayamos, en donde quiera que nos desempeñemos y desarrollemos, porque estamos representando y llevamos dentro al Señor Jesucristo, le hemos entregado nuestra vida y eso es lo que nos impulsa. Entonces, en donde quiera que estés, sabe que Dios va a honrarte si tú le honras. Si aquel papelito que le entregaron a Eric Liddell fue suficiente, ¿verdad?, para que él dijera, bueno, voy a correr la carrera como nunca la hubiera corrido, pues así también Dios siempre nos da su palabra para alentarnos, para fortalecernos y para decirte, yo te honraré si tú me honras, si tú me honras. Entonces honremos el nombre del Señor en donde quiera que estemos, en donde quiera que estemos, cualquiera que sea tu ministerio, tu trabajo, honra el nombre del Señor, Él te honrará. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y particularmente por este libro de Esther, por el ejemplo de estas dos personas, de Esther y Mardoqueo. Te damos gracias porque podemos ver tu providencia, cómo les guardó, les protegió y cómo es que tú honraste sus nombres en el momento que lo deberías de hacer. Y te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a estas palabras de Esther que calen fondo en nuestro corazón, profundo en nuestro corazón, de tal manera que podamos decir, para esta hora he llegado al reino. Entonces, gracias te damos, Dios. Ayúdanos a ver en la situación en que estamos y honrarte a ti, darte honra y gloria a tu nombre. Y tú sabemos que nos honrarás, porque tú eres un Dios galardonador de los que te buscan. Y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.